Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos los que en este día nos están sintonizando, los que nos están siguiendo en la página de internet de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, así como a todas las personas que nos hacen favor de estarnos viendo a través de las redes sociales. Reciban un cordial saludo de todo el equipo de la Comisión de Derechos Humanos. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, al ingeniero Marco Antonio Herrera García, quien el día de hoy nos va a impartir la conferencia La calidad del aire en Puebla. Doctor, pues muy buenas tardes, saludos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Saludos. Pues les damos la más cordial bienvenida a nombre del presidente de la comisión, el doctor José Félix Cerezo Vélez. Y antes de cederle el uso de la palabra para esta interesante plática que nos va a impartir el día de hoy, me gustaría leer un poco acerca de su currículo para que la gente que nos esté escuchando a través de redes sociales, a través de la página, pueda conocer un poco acerca de su trayectoria, doctor. Pues procedo a leerlo. El doctor Marco Antonio Herrera García tiene una especialidad en Air Pollution en Chica Capón. Tiene el doctorado en Desarrollo Integral por el Colegio de Tlaxcala, doctorado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la maestría en Ingeniería Ambiental por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tiene la maestría en Desarrollo Sustentable por el Colegio de Puebla, tiene licenciatura o ingeniería civil como ingeniero civil hidráulico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene diferentes capacitaciones académicas como el Air Monitoring del Trent University de Ontario, Canadá, Monitoring System por Thermo Fisher Scientific Franklin, Massachusetts, Estados Unidos. También tiene la capacidad académica en Vehicle Emissions por el Bureau of Automotive Repair de California por parte del gobierno de los Estados Unidos. Tiene el diploma en Agricultura y Cambio Climático por ICUAP y la UAP, el diplomado en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable por la Ibero Puebla. Tiene el diplomado en Derecho Ambiental por la Universidad Angelopolitana. Tiene el diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión por el Colegio de Puebla y tiene pues la capacitación en Desarrollo de Inventarios Gases de Efecto Invernadero en el INEC 2019. Entre muchas otras actividades laborales, por ejemplo, ha sido jefe de departamento del Sistema de Monitoreo Atmosférico de REMA, Gobierno del Estado, 2001-2009, director de Calidad del Aire y Cambio Climático por Gobierno del Estado, 2009-2010, director del Programa de Verificación Vehicular Obligatorio, igual en el Gobierno del Estado, es responsable o fue responsable del cambio climático y recarga del acuífero en el Valle de Tehuacán, por parte de Cotas con Agua, líder del proyecto del cambio climático y resiliencia, PNUD, Reserva de la Biosfera Tehuacán, Cuicatlán, consultor líder de eficiencia energética por el Banco Mundial, coordinador del Plan Rector de Cambio Climático del Estado de Michoacán, que por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, responsable de mitigación y adaptación del Estado de Puebla ante el cambio climático por parte del Gobierno del Estado, responsable del cambio climático y recarga de acuíferos del Valle de Tehuacán y Valle de Puebla por Cotas con Agua. Algunas actividades laborales en la academia, investigador del Centro de Estudios en Energía, Ambiente y Cambio Climático de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, docente en la Facultad de Electrónica del Colegio de Ingeniería en Energías Renovables, igual por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, docente en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, igual en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, docente en la Facultad de Ingenierías, maestría en Ingeniería Ambiental de la Benemérita Universidad, docente en la maestría de Ingeniería Ambiental en el Instituto Tecnológico de Puebla, ha sido profesor invitado en el Diplomado de Gestión Ambiental en la Ibero Puebla. En la investigación y ciencia aplicada, ha sido especialista certificado en uso de suelos, usos en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 2011 al 2015,
miembro del Grupo de Adaptación en la Agencia de Cooperación Alemana GIS, comisionado en Durban, Sudáfrica, experto de segundo orden del Grupo de Trabajo del IPC para la evaluación del quinto reporte sobre el cambio climático, integrante del Grupo del Trabajo Intergubernamental del panel Climate Change, responsable de la línea base para el transporte articulado, BTR Puebla, responsable del programa de gestión de la calidad del aire 2006-2011, coordinador en la elaboración del programa de gestión de calidad del aire en Puebla, colaborador del Monitoring High Altitude Greenhouse Gas en el Climate Institute of Washington, evaluación de forzadores climáticos de vida corta en el Molina Center for Energy and the Environment de enero a febrero del 2013. Pues impresionante su currículo, doctor. La verdad es un honor que esté el día de hoy con nosotros. Y bueno, para no seguir quitando el tiempo de la presentación, le dejo en uso de la palabra para poder escuchar su interesante plática. Buenas tardes, gracias. Actualmente no se me olvidó poner ahí en la hoja, estamos como en la dirección de calidad del aire, aquí en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos a hablar sobre la calidad del aire que se tiene en Puebla. ¿Por qué es importante? Dentro de la cuestión ambiental existen varios rubros que se llevan, ¿no? Tenemos el de suelo, donde trabajamos cuestiones como de residuos, cuestiones forestales. Hablamos de la contaminación por ruido, la contaminación del agua. Hablamos también de aspectos como son la energía, que tiene que ver de una manera indirecta con el ambiente, dado que genera algún tipo de precursores o pasivos que se tienen en el ambiente. Pero el aire siempre es un tema interesante, tal vez un poco intangible, por lo mismo de que es difícil analizar. Afortunadamente ya existen en la actualidad algún tipo de sistemas de medición, sistemas de monitoreo, que nos permiten conocer lo que estamos respirando. Yo siempre empiezo las pláticas comentando un poco la importancia de la respiración que tiene en nuestro estado de salud. La respiración involucra muchos estados de ánimo, los regula de alguna manera. Puede ser autónoma o no puede ser autónoma. ¿Qué quiere decir? Si nosotros podemos regular nuestra respiración según nuestro estado de voluntad, o lo podemos hacer de manera automática. Y como ustedes han visto, bueno, los estados de ánimo están íntimamente relacionados con lo mismo. Entonces, la calidad del aire tiene un aspecto fundamental en la salud de todos nosotros acá, es fundamental. Y por eso, bueno, todos los gobiernos a nivel nacional e internacional, pues tienen entre sus prioridades esto. Nosotros en promedio, claro, depende mucho el tipo de persona, pero en promedio estamos inhalando alrededor de 13, 14 metros cúbicos de aire. Muchas veces, o la mayoría de las veces, no sabemos de dónde viene este aire, qué tipo de contaminantes pueda tener. Si algunos pueden ser tóxicos, los desconocemos a veces. Si algunos provienen de alguna descomposición orgánica, si algunos provienen de algunos procesos químicos o de combustión, como son los vehículos automotores, son las industrias, son servicios y comercios. O sea, hay unas condiciones originales de la calidad del aire que en teoría son las que debemos de mantener todo el tiempo. Desafortunadamente, por las propias actividades humanas, esta composición de la calidad del aire se ha ido alterando o se altera día con día. Y esto ocasiona pues diferentes afectaciones en la salud de la población, así como en lo que es los ecosistemas. Bueno, para ir entrando en materia, en todos los países, en la mayoría de los países, se cuenta con sistemas de monitoreo para saber
los rangos, los niveles de concentración de los contaminantes presentes en la misma y saber si tenemos una calidad del aire aceptable o no aceptable. Entonces hay algunas clasificaciones que se manejan aquí. Puse un pequeño mapa de lo que es Latinoamérica. Prácticamente las principales ciudades de esta región cuentan con sistemas de monitoreo. Aquí en México, como se ve en esta diapositiva, la mayoría de las zonas metropolitanas y ciudades de nuestro país cuentan con un sistema de monitoreo atmosférico. ¿Qué es lo que hace? Mide la concentración de cada uno de los contaminantes de manera cualitativa y cuantitativa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, identificamos monóxido de carbono. Entonces, tenemos, bueno, ya el tipo de contaminante y ahora lo que hacemos es analizar la concentración. Para eso existe en México algún tipo, así como en otros países, alguna normatividad que establece cuáles son los límites máximos permisibles por los cuales nos debemos encontrar, obviamente por debajo, pero no siempre sucede así. A veces estas concentraciones están por arriba de los límites establecidos. Los límites establecidos, cabe señalar que los establece en su mayoría el sector salud. Hay algunos límites que se establecen en materia de agricultura, otros en materia forestal, pero los que se toman en las ciudades tienen que ver con cuestiones de salud. Hay una normatividad. Esta normatividad aquí en México nada más regula alrededor de 7 contaminantes. ¿Sí? La verdad es que podríamos de tener límites para todos los demás contaminantes. No existe así, hay muchísimos contaminantes, pero los que medimos son aquellos que se consideran los criterios, que son aquellos que se derivan de los procesos de combustión antropogénicos que se llevan debido a las diferentes actividades. Bueno, aquí en Puebla te contamos con una red de monitoreo. Esta red de monitoreo únicamente está operando por el momento en la zona metropolitana, que es donde tenemos la mayor presión. No obstante, ya estamos incorporando algún tipo de sistema de monitoreo en otros municipios, como es el municipio de Atlisco, como es el municipio de San Martín Texmelucan. Y bueno, estaremos buscando que también se lleve a otras ciudades más adelante, como es la ciudad de Tehuacán, que es la segunda zona metropolitana de Puebla, como también puede ser Texutlán. No sé, hay diferentes ciudades que ya meritan tener algún sistema de monitoreo. Pero acá en el estado de Puebla únicamente tenemos operando dentro de la zona metropolitana del Valle de Puebla. Bueno, lo ideal sería tener una calidad del aire pura, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea pura? Bueno, las condiciones naturales de la calidad del aire serían las siguientes: que tengamos oxígeno molecular, nitrógeno molecular, algún tipo de gases. Del 100%, prácticamente el 78% es nitrógeno. El 21%, 22% por ahí oscila en oxígeno molecular y otros tipos de gases nobles que se denominan, así como un pequeño porcentaje de dióxido de carbono. Esa sería la composición, digamos, ideal a nivel del mar a 20 grados centígrados. Sí, serían las condiciones ideales del aire que debemos respirar. Desafortunadamente no es así en muchas regiones, no nada más en las ciudades, sino también en algunas zonas urbanas, en algunas zonas rurales, ¿sí? También la calidad del aire a veces no es muy aceptable. O también podemos mencionar que eso sucede en algunos lugares que les decimos intramuros, como son lugares rurales donde cocinan con leña. Al interior de los mismos, por el mismo tipo de combustión de leña, de la quema de leña, es que a veces no se presentan pues buenas condiciones del aire que estamos respirando. Estamos hablando que más de 1.200.000 personas en el estado utilizan leña para diferentes actividades en sus quehaceres diarios, como son
la cocción de alimentos, higiene personal o calefacción, ¿sí? Y bueno, la tarea de la Secretaría de Medio Ambiente de aquí del Estado de Puebla, precisamente es establecer diferentes acciones para procurar una mejor condición de lo que es la calidad del aire. Bueno, vamos a comentar lo siguiente. Tenemos una situación bien interesante que tiene que ver con las políticas que se llevan en materia de prevención y control de la contaminación, pero también la participación es muy importante. Algo que quiero comentar, que es fundamental que cada uno de nosotros en las diferentes acciones que realizamos y actividades en nuestra vida diaria, pues tengan un adecuado trabajo en cuestión de procuración del ambiente. Bueno, nosotros cuando vemos hacia el cielo, pensamos que nuestra atmósfera es inmensa, ¿no? Pero no es así. Prácticamente una pequeña capa que rodea nuestro planeta es la atmósfera y la parte baja de la atmósfera tiene que ver con cuestiones tiene que ver con cuestiones donde se encuentra la calidad del aire en la composición que habíamos mencionado, y eso, bueno, tiene, eh, tiene mucha relevancia. O sea, el aire como tal, que permite la vida en este planeta, no es un tan grande como se pudiera considerar. Bueno, cuando empezó aquí en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla el monitoreo de esos contaminantes, podemos decir que entre los primeros estudios que se tuvieron fueron los que se presentaron, por ejemplo, en 1989, que tenemos como tal un primer monitoreo, que eran monitoreos manuales de la calidad del aire, en la cual, bueno, se ven, ahí como estamos viendo en la pantalla, se ven algunos valores que, bueno, ya podrían ser comparables a los que se tienen hoy en día. Sin embargo, bueno, no se contaba con un sistema de monitoreo, se tenía que llevar la muestra a un laboratorio y checar, y después de unos días poder conocer cuáles eran las concentraciones de los contaminantes presentes. Ahora ya afortunadamente ya en línea podemos conocer cuáles son las concentraciones que se tienen al respecto. Bueno, este tipo de sistemas de monitoreo lo que hace es analizar diferentes parámetros. Algunos de ellos son meteorológicos y nos permiten conocer a través del análisis comparativo con la normatividad, conocer si estamos dentro de los rangos aceptables o no, o si pueden tener alguna afectación sobre la salud de la población. Y los parámetros meteorológicos lo que nos permiten realizar es poder hacer algún tipo de modelación para que podamos identificar de dónde vienen, cuál es su comportamiento, etcétera. Existen aquí, como vemos, dentro del sistema de monitoreo, 6 estaciones que ocupamos para medir. En total son 8. Se están integrando la de San Martín Texmelucan y la de Atlisco, pero ya de las 6 ya se están haciendo mediciones que nos permiten conocer. De estas 6 vale la pena comentar que una de ellas es móvil y nos permite mandarlas a diferentes puntos de interés y conocer de manera puntual qué está sucediendo en cada uno de ellos. Tenemos en la parte norte la UTP, la estación que está dentro de la Universidad Tecnológica de Puebla. En la parte norte, poniente, que es la estación del Vine. Por el centro tenemos la estación de Ninfas. En el sur tenemos ahí, por la 11 Sur precisamente, y periférico tenemos la estación Agua Santa. En la parte poniente, estación velódromo, perdón, la estación móvil, que ahorita la tenemos en el INAOE, pero se llevan a diferentes puntos. Bueno, por otra parte, independientemente de las estaciones de monitoreo, se hacen estudios para conocer
de dónde provienen los contaminantes. Y para ello se hacen estudios específicos de lo que se conoce el inventario de emisiones. El inventario de emisiones se divide en 4 rubros, que son fuentes móviles, fuentes de área, las fuentes que vienen de la industria y las fuentes naturales o biogénicas. Estas fuentes lo que nos permiten conocer es la aportación de cada una de ellas. En ese sentido podemos mencionar que eh, prácticamente más del 80% proviene de los vehículos automotores, de las fuentes móviles. Estamos hablando que en el estado tenemos una gran cantidad de vehículos. No obstante, en la zona metropolitana estarán circulando más de 600,000 vehículos. Y eso obviamente tiene pues algún tipo de repercusión, ya que al utilizar como combustible gasolina o diésel, esto ocasiona que, bueno, dentro del proceso de combustión se liberen algunos contaminantes a la atmósfera. Entonces, hay ciertos tipos de métodos que nos permiten conocer cuáles son la aportación de cada uno de ellos. Tenemos otro sector que son las fuentes de área. Las fuentes de área son aquellas puntos de emisión que provienen de servicios, comercios, nuestros propios hogares, centros comerciales, estacionamientos, parques, escuelas, todo aquello que genera algún tipo de emisión, pero no está catalogada como tal una industria, se considera las fuentes de área. Y las fuentes naturales, aquí en Puebla tenemos algo muy significativo como es el volcán Popocatépetl, pero también tenemos la erosión del suelo, ¿sí? Tenemos lo que es la descomposición orgánica, etcétera, ¿no? Eso se conoce como, bueno, las fuentes naturales. Entonces, hace el inventario, se cuantifica, se sacan los datos, se sacan algunos cálculos, se hacen estos cálculos y podemos identificar más o menos cuál es la aportación. Podemos decir que de algunos inventarios que se han hecho, en la zona metropolitana se aportan al año alrededor de entre 500,000, 600,000 toneladas al año, lo cual pues es muy considerable, ¿no? Y mucho de esto pues se queda acá, dependiendo de las dispersiones que si se va con cierta dinámica o se queda estancada, ¿no? Entonces sí es importante hacer este tipo de análisis de inventarios de emisiones para conocer, cuál es la aportación de cada uno de ellos y eso nos va a permitir establecer la adecuada aplicación de políticas ambientales en materia de prevención y control en materia de contaminación atmosférica. Cada contaminante obviamente tiene una fuente que es la que contribuye más. Aquí tenemos algunos datos, por ejemplo, si hablamos de material particulado, todos los sectores influyen, están involucrados. Sin embargo, por ejemplo, las fuentes de área son las que más aportan partículas. En el caso de dióxido de azufre, quien más aporta este contaminante, pues están vehículos automotores y fuentes fijas. En el caso de monóxido de carbono, prácticamente son los vehículos automotores los que aportan la totalidad de este contaminante. Los óxidos de nitrógeno, pues es un poco una mezcla más heterogénea. Los compuestos orgánicos volátiles, el amoníaco. Entonces, bueno, podemos por tipo de contaminante también identificar cuál es la fuente que más aporta este. En nuestro país ya son muchas ciudades que tienen un impacto considerable en materia de calidad del aire. Estamos hablando obviamente de la zona metropolitana del Valle de México, de la zona metropolitana de Monterrey, de Guadalajara, Toluca, Tijuana, León, bueno, ya muchas ciudades, realmente ya son bastantes. Y obviamente, pues también la zona metropolitana de Puebla, pues también no se queda atrás por su propia actividad, por su volumen demográfico, por el parque vehicular, por las actividades que se tienen tanto en la industria, servicios, comercios, pues esto hace que se contribuya, se incida a tener una calidad del aire que actualmente se considera moderada. Obviamente, pues no tenemos una calidad del aire
excelente como quisiéramos, porque bueno, nuestras propias necesidades hacen que tengamos una calidad del aire como la que a veces nosotros percibimos en la calle y que estamos registrando en la Secretaría y que vemos que, bueno, que ya hay algunas excedencias a la norma y por lo tanto pues se tiene que actuar para que tengamos pues, niveles que sean aceptables a nuestra condición de salud. Ya se percibe la nata a veces desde algunos lugares, sobre todo en la mañana, cuando todavía no se rompe esta capa debido al efecto invernadero. Como todavía no se rompe, entonces en la mañana todavía tenemos la presencia hasta como las 11, 11:30 de esta capa de contaminantes aquí en el Valle de Puebla. Y si esto viene aunado a las corrientes de viento, ¿sí? Los vientos dominantes provienen de lo que es la parte noreste, ¿sí? hacia el Valle de Puebla. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que se genera en esta región, en la parte noreste, pues tiende a ser arrastrado hacia el suroeste. Como aquí se perciben los vectores en las pequeñas flechitas, viene jalando. Hay algunos canales de viento muy importantes, el que viene de Tlaxco a Pisaco, Tlaxcala, y el que viene directamente del Golfo, que jalan esto. Entonces, este tipo de vectores van haciendo algo que se conoce como una cuenca atmosférica, que lo que determina es que todo lo que se genera en la cuenca atmosférica, dependiendo obviamente de la dirección del viento, nos puede afectar a la misma región, como más adelante se va a ver. Pero también aquí también, por ejemplo, aquí tenemos las fuentes naturales. No siempre nos impactan, pero bueno, son importantes considerarlas también por el volumen, como son las cenizas del volcán Popocatépetl. A veces no distinguimos o no nos damos cuenta, pero también hay, por ejemplo, algunos unos puntos muy importantes de emisión que pueden llegar desde otros lugares. Y uno que es muy claro es el que llega de la termoeléctrica que está aquí en Veracruz, que se han identificado concentraciones de los contaminantes generados allá hasta por cientos de kilómetros. Hace no mucho también hubo la presencia de polvo del desierto del Sahara, ya en África, que también se hizo presente aquí en Puebla por 2, 3 días, y que dentro de las misiones que realizamos, pues identificamos también que tiene una incidencia en esta región. O sea, no nada más la contaminación es local, sino también puede provenir de otros lugares. Dependiendo también la temporalidad, la estación del año, el viento, la temperatura, el comportamiento de los contaminantes también tiende a cambiar. Por ejemplo, aquí vemos diferentes perfiles atmosféricos en los cuales vemos que algunos, dependiendo la época del año o las condiciones climáticas, pues cómo pueden incidir, ¿no? Si algunas tienden a dispersarse rápidamente o algunas tienden a estancarse. O sea, son factores bien importantes que debemos de analizar para poder identificar cuál es el impacto de la contaminación del aire sobre la salud de la población. Aquí tenemos un modelo que nos determina cuál es la cuenca atmosférica de Puebla. Y es bien interesante, dado estos vientos que provienen de Tlaxcala, pues vemos que tenemos un corredor que viene desde Tlaxcala, prácticamente llega aquí a la zona metropolitana de Puebla y se desvía un poquito hacia Tlisco, ¿sí? Esta es, digamos, la parte de nuestra cuenca que es muy, muy interesante, ¿no? Los contaminantes se miden por concentración. Esta concentración se puede medir en partes por millón, que es en un volumen determinado. Si un volumen lo dividimos en 1.000.000, ¿cuántas de estas partes corresponden a la presencia de algún contaminante? Entonces se miden por partes por millón
cuando es en volumen, o también las podemos medir en masa. Por ejemplo, en el caso de partículas las medimos por masa. Decimos cuántos microgramos por metro cúbico se tienen de algún tipo de contaminantes, sobre todo cuando hablamos de material particulado. En este caso estamos hablando aquí mostrando la diapositiva de PM10, que es material particulado menor a 10 micras. Hay también una medición que es a 2.5 micras, y esto nos permite conocer hasta dónde puede incidir ese tipo de material. Mientras más pequeña, ingresa más profundo dentro de nuestro organismo. Las partículas menores a 10 micras prácticamente entran a lo que es, entran a la nariz, la tráquea, y se quedan en las partes superiores del sistema respiratorio. No obstante, las partículas 2.5 prácticamente penetran hasta los alvéolos pulmonares y tienen contacto ya directo con el torrente sanguíneo. Y bueno, ya se van ahí, se van en la sangre, y sabemos que pues, la sangre está siempre recirculándose en nuestro cuerpo. Y estas partículas, bueno, pues de alguna manera están incidiendo en la calidad de vida de la población. Bueno, aquí estamos mostrando algún tipo de datos que tiene que ver con material particulado. Aquí tenemos el de otro contaminante que es importante, que es el de monóxido de carbono. Y también vemos cómo en las épocas de lluvia, las concentraciones son menores que en las épocas de cálida seca. En las temporadas cálida seca las concentraciones son mayores. Por ejemplo, en el caso de ozono, las épocas de mayor concentración son aquellas de mayor calor, ¿no? Las de cálida seca, que están entre abril y mayo, es cuando encontramos las mayores concentraciones de ozono. También los contaminantes tienen un tipo de comportamiento con base en la estacionalidad de los años. Pero también podemos medir, digamos, con diferentes métodos, cómo se va comportando cada uno de esos contaminantes. Aquí hicimos una gráfica de rosa, y podemos ver que la mayor presencia o días en los que se excede cierta normatividad, en este caso para ozono, pues son los meses de abril y mayo. Aquí tenemos un ejemplo de que en Puebla, bueno, se están excediendo las normas oficiales mexicanas. No nos podemos comparar con la Ciudad de México, que están por arriba de los 200 o a veces hasta los 300 días del año fuera de normatividad. En nuestro caso, no. En nuestro caso, bueno, sí tenemos días en que se excede la norma, pero no tantos como en otras ciudades. No obstante, pues obviamente se tiene que trabajar de manera paralela en materia de programas que permitan contar con una mejor calidad del aire que respiramos. Bueno, existen algunos informes nacionales donde integran todos los datos, toda la información que se tiene en las diferentes entidades, y se va mostrando paso a paso, bueno, cuáles son las condiciones, cuáles son los factores, cuáles son los parámetros. Son documentos técnicos que permiten a nivel nacional tener un análisis comparativo en cada una de las ciudades. Así como hay un perfil, ya vimos, anual, también hay perfiles diarios. Por ejemplo, aquí tenemos comportamiento de partículas, y vemos que en la mañana y noche las concentraciones están incrementándose. Esto se debe un poco a la actividad vehicular, donde hay mayor actividad poblacional es en la mañana, digamos de 7 a 9 de la mañana, y en la tarde es un poquito más prolongada esta curva. Desde las 5 o 6 hasta las 9 10 de la noche tenemos una actividad poblacional importante, y por ende las concentraciones aumentan. Aparte de que el material particulado siempre tiende a sedimentarse, entonces cuando hay una mayor dinámica urbana, pues hay una resuspensión de las mismas, y también se incrementan.
Acá tenemos monóxido de carbono. La mayor, la mayor concentración de contaminantes está dada ahí por alrededor de las 7, 8 de la mañana, que tiene que ver directamente con la actividad vehicular. Va bajando como a las 11 de la mañana ya este tipo de concentración y en la tarde-noche vuelve a incrementarse. En el caso de ozono es un poco lo contrario, la mayor concentración de ozono en un perfil diario aquí en la ciudad de Puebla, pues tenemos las mayores concentraciones entre las 12 y las 5 de la tarde. Y esto se debe a que el ozono, al ser un contaminante secundario, requiere de algunos precursores como es el dióxido de nitrógeno, hidrocarburos volátiles, eh, que hacen que con la incidencia de la radiación solar, pues estas concentraciones aumenten en gran medida. Entonces, el ozono es un contaminante que es, vamos a decirlo, para cuestiones de la piel, para cuestiones de algún tipo de material, pues son un poquito dañinos, ¿no? Dado que es altamente oxidante. También existe otro tipo de herramientas para hacer monitoreo. Así como ya vimos que hay estaciones que tienen un análisis más global, también podemos tener monitores que tienen un objetivo más puntual, como son estos que estamos viendo. Nosotros le llamamos monitores personales y estos nos permiten conocer en puntos específicos cuáles son las concentraciones de calidad del aire. Entonces podemos medir en transporte público, en ladrilleras, en estufas rurales, en escuelas, centros comerciales, en puntos de interés, cuáles son las condiciones de calidad del aire que estamos respirando. Claro, se tendría que cumplir con cierta normatividad, pero bueno, nos permite identificar claramente qué se respira en cada lugar. Hay varios estudios, bueno, pero aquí pusimos un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo este de vialidades. En materia de vialidades, fuimos a cada una de ellas, hicieron diferentes recorridos y una que identificamos que tiene una alta concentración de contaminantes es la que está en la 11 Sur y Periférico. Es la que presenta mayor concentración. Y esto se debe a que hay muchos vehículos que están prácticamente detenidos esperando dar la vuelta. Y hemos detectado, bueno, que hay una concentración importante de contaminantes. Así como ese punto, bueno, podemos analizar otros puntos que se tienen aquí en la ciudad de Puebla. Y esto, bueno, ya nos permite conocer un poquito más sobre las cuestiones de regiones, conocer un poquito de análisis origen-destino, de dónde a dónde se mueve la gente, a qué horas va, todo eso, porque eso nos va a permitir conocer dónde está la mayor carga de contaminación horaria o por región. Hay otros sistemas de monitoreo como este que estamos presentando, que mide las concentraciones en tiempo real por un vehículo que pasa en cierta vialidad. Entonces, digamos, pasa el vehículo, entonces un haz de luz tiene un espejo, entonces identifica según el rango, bueno, es que cada frecuencia de onda se asemeja también a la frecuencia que emite un contaminante. Entonces, por equivalencia de frecuencias, el haz de luz lo que determina es la diferencia de los mismos y podemos conocer la concentración en tiempo real. Y después se puede digitalizar la foto del vehículo, conocer si ese vehículo se encontraba más o menos dentro de la normatividad, lo cual se tendrá que verificar posteriormente. Dado que no es una medición directa, un monitoreo directo, pues lo tenemos que hacer de manera indirecta y después se tendría que estar verificando. Pero son herramientas bien importantes en materia de monitoreo. Asimismo, hay equipos
que permiten conocer, ahorita ya los escáneres que tienen los carros ya nos permiten conocer pues de las velocidades promedio, los tiempos muertos. Tiempo muerto es cuando los vehículos van por debajo de 5 kilómetros por hora, se considera un tiempo muerto, porque el carro no está avanzando con una velocidad óptima. Acá en Puebla, la velocidad promedio en la zona metropolitana es de 23 kilómetros por hora. Esa es la velocidad promedio que se tiene, muy baja. En la Ciudad de México andan por los 16, 17 kilómetros por hora. Claro, no es una justificación, pero tenemos en cuenta que aquí tiene que ver topes, semáforos, tránsito vehicular, dobles filas, etcétera, etcétera. Y tiempos muertos, cuando estamos prácticamente por debajo de los 5 kilómetros por hora, corresponde al 26%. Mientras más nos acercamos hacia el centro, pues las velocidades de circulación van disminuyendo. También el modelo del parque vehicular es bien interesante. Aquí tenemos un estudio, digamos, vámonos a lo siguiente. Del 2001 al 2016-17 que se hizo este estudio, el 45% de los vehículos correspondían a estos modelos. Pero esto de 45% contribuye únicamente con el 9% de la contaminación. En cambio, el 7% que son vehículos 1980 y anteriores contribuyen con el 45%. Por eso la renovación del parque vehicular es fundamental, también en materia de calidad del aire, considerando las fuentes móviles. Tenemos las ladrilleras como otro punto importante de emisiones. Puebla es la que en su momento tenía más ladrilleras a nivel nacional. Y esto es una problemática que compete también a las autoridades municipales, también es de interés al gobierno del estado y al gobierno federal, y por eso se establecen diferentes tipos de políticas para mitigar o poder regular de mejor manera las ladrilleras. Es una actividad prácticamente familiar donde utilizan todo tipo de combustibles. Dentro de las zonas rurales tenemos los hogares que utilizan leña, ya sea para cocinar o para bañarse o como calefacción. Y también se ha encontrado que dentro de estos hogares, pues la calidad del aire no es pues nada aceptable. A veces y en muchas ocasiones peor que en las ciudades como tal. Tenemos que existen en nuestro estado muchos servicios y comercios que tienen algunos sistemas de combustión, como son calderas, son hornos. Y bueno, dentro de esta miscelánea que se tiene, son bastantes las que se cuentan y la gran mayoría pues son de competencia municipal y bueno, se tienen que también estar regulando, se tienen que estar checando. Cada vez se tiene más control y regulación sobre los mismos, tanto por los municipios como por el propio estado. Ya hay diferentes métodos que nos permiten conocer de mejor manera la concentración de los contaminantes y cuál es lo que se lleva en cada uno de ellos. Bueno, todo esto pues afecta de alguna manera a la salud de la población, ya sea por gases o por material particulado. Es importante que existen dos tipos de contaminantes atmosféricos, las partículas y los gases. Y tienen diferentes, por ejemplo, las partículas, las más finas provienen, por ejemplo, de los vehículos a diésel, de la fundición, de algunos compuestos que se derivan en solventes, y así vamos checando, ¿no? Vehículos generan partículas muy finas, y sobre todo las partículas naturales son un poquito más grandes en su diámetro. Estudios, por ejemplo, de la COFEPRIS señalan, que se hicieron hace tiempo, señalan que en Puebla, como en muchas ciudades, tienen un costo.
Entonces el costo por las infecciones respiratorias agudas, asma, que tienen que ver directamente por la incidencia de la contaminación atmosférica. Porque obviamente, pues, de todos nos dan infecciones respiratorias agudas, como la gripe, pero no todas son de origen ambiental. Es un porcentaje, ese porcentaje se establece más o menos como en el 42%. ¿Qué quiere decir? Que de 4 infecciones respiratorias agudas que tuve, de 10, perdón, 4 tienen un origen ambiental. Las otras tienen que ver con otras cuestiones, ¿no? Se han detectado varios tipos de contaminantes aquí en Puebla. Tenemos dentro de la caracterización contaminantes tóxicos, algunos bencénicos, bueno, como se ven en esta lista, partículas, pero también tenemos contaminantes que provienen de algunos procesos industriales o de servicios que también generan metales que también estamos inhalando. Y obviamente esto pues va a incidir sobre diferentes afectaciones dentro del organismo de la población, ¿sí? Se han hecho estudios para ver si ya hay trazas a nivel molecular de algunos de estos tipos de contaminantes. Se ha identificado, bueno, que el consumo de tabaco es altamente dañino. Bueno, ya todos sabemos, ¿verdad? Para la salud de la población, pero ya está dejando trazas en el ADN de nosotros como tal. Bueno, entonces hay diferentes acciones. ¿Qué podemos decir? Que la calidad del aire en Puebla se considera moderada, que se exceden las normas oficiales mexicanas en la zona metropolitana de Puebla alrededor de 110 días al año, que los vehículos automotores aportan más o menos el 80% de los contaminantes al aire, que la incidencia de la contaminación atmosférica sobre la salud de la población tiene un costo significativo, ¿sí? Arriba de los 1,000 millones de pesos anuales, y que bueno, están haciendo acciones obviamente que ya trabajamos, como es consolidar el sistema de monitoreo atmosférico de la zona metropolitana y del estado. Hay algunos programas de contingencias. Si recuerdan, en el 2019, por ahí de mayo, tuvimos una contingencia ambiental muy significativa, ¿no? Consolidar técnica y socialmente el programa de verificación vehicular, trabajar con ladrilleras, en zonas rurales, y hay algunos programas, como es el ProAire Puebla, que es el programa de gestión de calidad del aire, que establece medidas puntuales para el mejoramiento de la calidad del aire, consolidar la regulación de las industrias que le competen al Estado, y bueno, trabajar con otras instancias en materia energética, porque pues aquí en Puebla, gran parte de la matriz energética proviene de los hidrocarburos, ¿sí? Prácticamente del petróleo en México, y el sector que más consume esta energía es el transporte, seguido de la industria, después del residencial. Entonces, como población, pues tenemos muchos campos en que actuar, y como gobierno también, ¿no? Dentro de nuestras atribuciones, tenemos líneas bien definidas sobre las cuales está trabajando día a día para tener una mejor calidad del aire. Tiene que ver esto con la energía, con las fuentes, las emisiones que se generan, los tipos de reacciones que puedan tener, porque también los contaminantes entre ellos pueden reaccionar, las capacidades de dispersión y la exposición que tienen las personas. Hay algunos sectores interesantes en materia energética que se están abordando, como es directamente el transporte, las edificaciones, sobre todo gubernamentales, alumbrado público, agua potable, alcantarillado, ya que se requiere bombeo, y ese bombeo pues requiere luz, y esa luz pues se genera a través de la quema de combustibles fósiles, la electrificación, los residuos. Hay muchos factores, muchos sectores que se pueden trabajar en esta parte. Bueno, sabemos que hay combustibles que
contaminan más que otros. Dentro del gas natural, pues son los que menos contaminan. Hasta podemos llegar, por ejemplo, a petróleo o coque de petróleo, que son altamente contaminantes. Así como existe un monitoreo a nivel local, también existen monitoreos a nivel global. Por ejemplo, en el planeta se están haciendo monitoreos globales de contaminantes. Aquí en Puebla existe un sistema de monitoreo. El único que existe en México y Centroamérica y el Caribe está en Puebla. Está junto al Gran Telescopio Milimétrico, aquí por el Pico de Orizaba, ¿sí? Y ahí se miden algún otro tipo de contaminantes, como son estos. Aquí vemos que tienen que estar alejados de toda actividad humana para tener un monitoreo más global. Si se dan cuenta, no hay nada cerca. Y esto nos permite a nosotros, bueno, conocer qué está pasando. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que vemos que a nivel global la temperatura está aumentando, que cada vez las concentraciones de dióxido de carbono y metano también están aumentando, y esto afecta a nivel planetario muchas cosas, ¿no? Entonces, al final, el cambio climático se deriva de las cuestiones de calidad del aire que se generan en cada lugar. No nada más se afecta a la atmósfera, la temperatura atmosférica, sino también la temperatura del mar, dado que es un fluido. Y pues las concentraciones han ido aumentando año con año. Por ejemplo, aquí, con base en este sistema de monitoreo que está aquí por el Pico de Orizaba, en el Cerro de la Negra, podemos, por ejemplo, que las concentraciones de dióxido de carbono se van incrementando año con año. Y si vemos que se incrementa las concentraciones de ciertos contaminantes, en este caso como es dióxido de carbono, pues tiene una relación directa y paralela con la temperatura. Entonces, si aumenta este tipo de contaminante, pues va a aumentar la temperatura. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que en los últimos años, pues la temperatura en Puebla pues ha ido aumentando. Esto no nada más se debe a los contaminantes que se generan en Puebla, esta es una problemática global como tal. Y aquí, bueno, vemos algunos modelos de la concentración de la temperatura y los escenarios que se tienen a futuro, que la temperatura siga aumentando. Obviamente hay momentos en que ha bajado, pero tiende a subir la temperatura en nuestra región. Y esas zonas que antes eran templadas, pues ahora van a ser calurosas, ¿no? Y esto va a afectar ecosistemas, va a afectar los medios de vida, los ecosistemas, todo lo demás. Entonces se puede hacer un análisis específico en cada uno de ellos. Algo interesante y que algunos hemos sido testigos es que vemos que el glaciar, por ejemplo, el Iztapopo, el Popo no lo podemos tomar como referencia dado que tiene otro tipo de actividad, un volcán activo, pero vemos, por ejemplo, que el Iztaccíhuatl dentro del glaciar pues se ha ido modificando. Y para todo esto, dentro de las atribuciones de la Secretaría, que son las que realiza, también se invita y como derecho a tener una mejor calidad del aire que respiramos, y que es un derecho de todos, pero también al mismo tiempo es una obligación de todos, ¿sí? En específico, obviamente, del gobierno, pero al final es de todos, pues es tener una mayor conciencia sobre nuestras actividades diarias y qué es lo que estamos haciendo. Por ello es importante este tipo de charlas, sobre todo que permitan replicar un poquito la situación actual y que hay acciones que podemos realizar cada uno dentro de nuestro ámbito para contribuir en beneficio de la salud de nosotros y también del cuidado de los ecosistemas. Bueno, esta es una breve presentación de lo que es la calidad del aire aquí en Puebla, específicamente en la zona metropolitana, y quedamos abiertos ahorita para los comentarios que sean pertinentes y se presenten. Gracias.
Doctor, muchas gracias por estos datos, por esta plática, doctor Marco Antonio. Y fíjese que sí hay algunas preguntas de nuestro público que nos está escuchando mediante el Facebook. Y le voy a leer algunas de estas preguntas para que usted nos pueda comentar al respecto. Primero, nos dicen que cuáles son las leyes o reglamentos que regulan la calidad del aire o donde se encuentra establecido o reconocido el derecho a la calidad del aire. No sé si guste comentarnos algo al respecto. Bueno, la LEGEPA establece, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente a nivel federal, establece eh, esta, est estos derechos. También la Ley del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla también lo establece, ¿sí? Eh, hay normatividad aplicable, eh, instancias como el INEC, instancias como Semarnat, van actualizando cuestiones de normatividad. Sí existe dentro de la Constitución el artículo cuarto, si no mal recuerdo, establece que todos tenemos el derecho a vivir en un ambiente favorable para nuestro bienestar y nuestro desarrollo. Entonces, realmente es una obligación que tenemos como gobiernos de procurar un mejor ambiente para los ciudadanos. Si bien establecido, hay bastante legislación al respecto. México no se puede quejar de la legislación que existe y calidad del aire no es la excepción. Eso es por lo que corresponde a, a dónde se puede encontrar. Existe bastante. Dentro de los portales, por ejemplo, de Semarnat, hay apartados sobre la legislación de calidad del aire, y ahí vienen todas las referencias que se tienen a nivel federal, y dentro del estado de Puebla, dentro de la página de la Secretaría, en la sección de aire, también podemos encontrar esas referencias. Eso por lo que respecta a la primera. La segunda, si me la repites, por favor. Sí, es una sola pregunta, pero en la Ok. segunda, en la segunda parte nos preguntan algo que ya comentó, que donde se encuentra establecido o reconocido el derecho a la calidad del aire, que como bien lo dijo, es parte del artículo cuarto de la Constitución, que nos dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y bueno, considero que dentro de ese medio ambiente adecuado se incluye la calidad del aire, ¿verdad, Así doctor? es. Bueno, le procedo a hacer otra de las preguntas que nos hizo amablemente el auditorio que nos está siguiendo, que nos preguntan cuáles son las obligaciones que tenemos como ciudadanos para cuidar la calidad del aire y cuáles le corresponden a las autoridades. Bueno, depende, estamos hablando del ámbito federal, estatal o municipal. Si hablamos del ámbito federal, estaríamos tomando en cuenta lo que tiene que ver con la generación de energía y los contaminantes que se derivan de ello, ¿sí? Algún tipo de industrias de competencia federal que son 11 giros. Está la automotriz, la petroquímica, la metalúrgica, la de cemento. Son 11 giros muy bien establecidos. Vidrio también. Y todas las que no son de competencia federal, son de competencia estatal, amén de las que son servicios y comercios que le corresponden a los ayuntamientos. Entonces el Estado tiene muy bien definido cuáles son las industrias que le competen regular, el Estado también, los municipios. En materia de fuentes móviles, le corresponde a los estados, a través de los programas de verificación vehicular, realizar esta regulación. Cabe la pena mencionar que ahorita nos encontramos en un proceso de fortalecimiento y actualización del programa. En materia de
de fuentes diarias, donde hay muchos servicios y comercios, le corresponde a los municipios la adecuada regulación de los mismos. Entonces son como las atribuciones que se tienen por parte del gobierno y por parte de la ciudadanía cumplir con algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, si eres dueño de un vehículo, pues cumplir con la verificación. Si eres dueño de un servicio o comercio, cumplir con la regulación que establece el ayuntamiento. Si tienes una empresa de competencia federal, pues cumplir con la normatividad y también verificar que los combustibles que utilices sean los combustibles adecuados y que no estén dentro de los catalogados como dentro del registro de emisión y transferencia de contaminantes, que son alrededor de 200 sustancias que independientemente de quien las genere, tienen que ser reportadas en todo momento. Ok. Y por último, doctor, le hago una última pregunta que nos hacen a través del chat de Facebook Live que estamos teniendo. Y nos dicen qué medidas se pueden adoptar para vehículos, y nos ponen entre paréntesis, microbuses, camiones de carga, pipas de agua y de gas principalmente, para que no sean tan dañinos para la calidad del aire. Anteriormente había sanciones para ese tipo de vehículos que contaminaban. Por ejemplo, eran detenidos, obligados a que se verificaran. Y dice, pero a mi parecer hay una disminución del gobierno por garantizar este derecho. Sí, en realidad no hay una disminución. Ahorita precisamente está llevando la actualización, está tomando en cuenta todo eso, todo lo que tiene que ver con los vehículos ostensiblemente contaminantes. Sí, en su momento hubo lo que se conocían como estos retenes o patrullas ecológicas que se estaban checando, que precisamente ahorita está haciendo un análisis de todo, de todas las herramientas que permitan un mejor control. Estamos en ese proceso. Eh, con la normatividad que aplica adecuadamente. Y bueno, a veces nos fijamos mucho en los camiones de pasajeros, en los camiones de carga, etcétera, pero dentro del parque vehicular en el estado de Puebla, vamos a decir lo siguiente, del 100%, el, eh, más o menos el 12% corresponden a vehículos de pasajeros y carga. Ese 12% contribuye más o menos con alrededor de el 18% de los contaminantes, pero los vehículos particulares, que estamos hablando que son el 88%, contribuyen más o menos con el 80% de la contaminación generada por fuentes móviles. ¿Qué quiere decir? Que los vehículos automotores llevan particulares llevan la mayor carga de emisiones contaminantes. Es obvio que a veces los camiones que todo el día andan circulando tienen grandes emisiones y eso es una realidad y el impacto por unidad es grande. Pero si también analizamos de manera per cápita que un vehículo particular más o menos mueve 1.2 personas, ¿qué quiere decir? Que casi siempre en un vehículo va una persona, o sea, 1.2 personas por vehículo, mientras que en un vehículo de pasajeros te mueve 700. Si hacemos la ponderación per cápita, los vehículos automotores son altamente contaminantes. Independientemente que no saquen humo y que estén bien afinados, el hecho del volumen y la cantidad de vehículos que están circulando es alto. Eso no quiere decir que no se tienen que regular los vehículos de transporte, al contrario, tenemos que llevar un marcaje personal, ¿sí? Y lo cual se está haciendo, se está trabajando con otras instancias, como la Secretaría de Movilidad, se está checando, y precisamente como ustedes saben, ahorita estamos en un proceso de fortalecimiento para consolidar técnica y administrativamente este tipo de regulación. Pero sí es importante identificar bien la aportación y ponderación de vehículos públicos y vehículos particulares. Excelente, doctor. Pues muchas gracias por las respuestas, muchas gracias por las preguntas también de nuestro público.
Y pues no me resta más que agradecer por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla su amable participación, doctor Marco Antonio Herrera García. Pues fue muy interesante y muy ilustrativa esta plática. Y bueno, agradezco también la asistencia de nuestro público en las redes sociales, en la página de la comisión. Y bueno, invitarlos a que sigan pendientes de algunas otras conferencias que hemos estado teniendo y que vamos a tener. Y también invitarlos a comunicarse con nosotros para cualquier situación, para cualquier asesoría, orientación jurídica y claro que sí también para poder interponer alguna queja en caso de violación a derechos humanos. Doctor, pues muchas gracias por esta plática y bueno, pues estamos aquí al pendientes. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Bueno, pues hasta luego a todos nuestros acompañantes en redes sociales y en nuestra página de la comisión. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.